Miércoles, 6 de abril de 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. Comentario breve. Los judíos que dialogaban con Jesús se sentían seguros de sí mismos: somos hijos de Abraham. Vivían esta pertenencia al pueblo de la promesa como una garantía que su relación con Dios era la mejor. También nosotros podemos caer en el error de creer que nuestra pertenencia a un grupo o a la iglesia nos asegura que ya sabemos todo o hicimos todo lo que había que hacer. La presencia de Jesús implica un constante revisar nuestras seguridades, un continuo dejarnos interpelar por la novedad de su Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En esta ocasión, Jesús hace un discurso para enseñar y aconsejar a aquellos judíos que habían creído en Él. La fe de sus amigos seguidores es distintita en cada uno de ellos. Sin embargo, a pesar de que ésta sea grande o pequeña, ellos eran sus discípulos. Entonces Jesús les hace ver que, para ser verdaderamente sus discípulos, han de permanecer fieles a su palabra, que es su enseñanza, el Evangelio. Esta permanencia es el sentido de una fuerte unión y muy íntima con Él. En otras palabras, es hacer vida en su palabra, instalarse en ella, alimentarse de toda su savia. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero el ser discípulos verdaderos de Jesús lleva consigo, entre otros privilegios, este es conocer la verdad, pero de manera auténtica, profunda y vital, y la verdad los librará. Por eso les dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sin embargo, ellos no comprendieron inmediatamente las palabras de Jesús, sobre de qué los hará libres. Por eso ellos entablan un diálogo con cierta polémica. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Por la forma como emplazan a Jesús, casi con rigidez, estos judíos convertidos parecen más preocupados por su linaje de Abraham y que no han sido esclavos de nadie, y es porque ellos tomaron las palabras de Jesús en sentido material, entonces adoptan una postura despectiva. Por otra parte, el hecho de pertenecer al linaje de Abraham les hacía sentir superiores. Pero también ellos quieren que Jesús les aclare lo que les está diciendo, pero al mismo tiempo quieren ponerse a resguardo de que Jesús les haga alguna censura. Así es como se preguntaban: ¿de qué los podía liberar Jesús? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. De esta forma,
Él les hace ver la más terrible servidumbre en que están y pueden permanecer. El que comete pecado es esclavo del pecado. La historia de Israel les hacía ver que las invasiones experimentadas eran el castigo a las infidelidades externas a Yahvé, aparte de los pecados personales íntimos. Pero el pensamiento de Jesús se orienta concretamente a una nueva perspectiva de su transgresión moral, su actitud hostil ante Jesús, el Mesías, su obstinación en no reconocerle. Esto los hace reos de un pecado gravísimo, son, pues, esclavos. Necesitan creer en Él, para que esta verdad los haga libres de su error judío. El pecado es siempre el dominio de la concupiscencia sobre el espíritu, de la pasión sobre la razón, de la parte animal sobre la espiritual. No es menos cierto que una desenfrenada pasión hace cometer increíbles abusos, pues la pasión no permite ver las cosas con serenidad, incluso, no es capaz de determinarse con libertad. Por esa razón la esclavitud del pecado, es la más grande de las servidumbres. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo, en cambio, permanece para siempre. Pero Jesús les hace ver que todo descendiente de Abraham era considerado como un hombre libre. Pero la simple pertenencia material racial no salva. Y el pensamiento, se ilustra con una evocadora comparación, en la que se expresa también la necesidad de esta fe liberadora en Jesús. Dice Jesús, el esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo, en cambio, permanece para siempre. En efecto, en una casa, el esclavo siempre está expuesto a ser despedido y a no permanecer en ella. El hijo, en cambio, es como dueño de ella y heredero natural de la misma. El hijo permanece para siempre. Sin la fe en Jesús, Israel está expuesto a ser echado fuera de la casa del reino. Su pensamiento se entronca con las parábolas y alegorías en que se anuncian la expulsión del pueblo elegido del reino mesiánico. Pero, al mismo tiempo, se enseña que la verdadera liberación, que es la moral, no la da la ley, sino que es obra del Hijo. Jesús es el Redentor de todo pecado. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Luego Jesús les dice, por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Pero, además, para hacerles ver que no son verdaderos hijos de Abraham, en el sentido moral, es que no hacen las obras del Padre de la fe. Pues aquel creyó en el Mesías futuro, Jesús, y estos, en lugar de creer en Jesús, pretenden matarle. Eran enemigos de creer en aquel en quien creyó Abraham. Por eso no tenían la verdadera filiación del Padre de los creyentes, y aun creyéndose libres, eran esclavos de pecados y del gran pecado de no creer en Jesús, el liberador de la servidumbre. Jesús nos ha enseñado, que la verdadera libertad de los hijos de Dios, solamente se consigue con la vida de la gracia, y es el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la gracia sobre el pecado. Yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Luego, Jesús les responde, yo digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Al no hacer las obras de Abraham, Jesús los acusa de hacer las obras que han aprendido del padre de ellos, y este es el diablo. Observamos que el diálogo es polémico y se inicia con la protesta que los judíos hacen a Jesús, que les dijo que siguen al padre de ellos, diciendo que nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo padre, que es Dios. Es la protesta de su fe y fidelidad al Dios de Israel. Naturalmente, no se alude a ninguna descendencia ilegítima. En el vocabulario profético se expresa con el término prostitución o fornicación la idolatría, la infidelidad de Israel adorando a otros dioses, fuera de Yahvé, el esposo de Israel. Cuando se volvió de la cautividad, se consideraba impureza el unirse a una mujer pagana, y al hijo nacido de tal matrimonio se lo tenía por ilegítimo y perteneciente a la familia de Satán, el dios de los gentiles. Probablemente es en este sentido en el que los judíos dicen que no tienen más padre que a Dios. Es decir, que nacieron en las circunstancias normales teocráticas y no corre por ellos sangre idólatra. Pero no basta esto. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían,
porque yo he salido de Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Si tuviesen verdaderamente a Dios por Padre, creerían en Él, pues de Él salió por la encarnación. Jesús es el legado y el gran don de Dios. Si ellos aman a Dios, tenían que amar a Jesús, que es su enviado. Pero si ellos no pueden entender el lenguaje de Jesús ni pueden oír su palabra, es debido a sus malas disposiciones morales para ello. Pues Jesús viene como su legado, y ha sido sellado por el Padre con milagros, que son signos. Es todo el tema del Evangelio de San Juan. Quien ama al Padre, no puede menos que amar al Hijo. Del mismo modo, quien ama al Hijo, con ese mismo amor abraza al Padre y se entrega a Él. Muchas veces nos quejamos de falta de amor, y Jesús nos da la respuesta: es porque no consideramos a Dios como nuestro Padre, es decir, no vemos a Dios como nuestro amado Padre. No nos acerquemos al Padre solo porque tenemos temor y algo nos angustia, vayamos a Él porque le amamos y porque confiamos en Dios. De ese modo será más fácil descubrir la paternidad de Dios. Después de este hermoso discurso de Jesús, sobre lo que es sentirse libre de verdad, le pediremos a Dios, que nos limpie el corazón de todo pecado y sus influencias, y vayamos a buscar el sacramento de la penitencia, a fin de ir purificando nuestras culpas. Solo Jesús, el Hijo, nos revela lo que es la verdadera libertad. Cuando el Señor ya no es una idea abstracta, sino que se ha convertido en vida de nuestra vida, entonces se experimenta la libertad cristiana. Es por ello la vida más fácil. Ni hablar. Como esencia de esa pertenencia a Cristo, en relación personal con Él en la fe y el amor, aparecen exigencias hasta entonces insospechadas, que crean nuevos vínculos, pero no esclavizan, sino más bien dilatan el corazón para correr por el camino de los divinos mandamientos. Nos llamamos cristianos, como los judíos se vanagloriaban de ser hijos de Abraham, por ser fieles a ciertas observancias. Pero esto no basta para hacer de nosotros hijos de Dios, hijos de la Iglesia. Ser hijos significa ante todo ser libres. Solo Jesús, el Hijo, nos revela lo que es la verdadera libertad, una total renuncia a sí mismos para afirmar al otro, a los otros. El pecado, por el contrario, es el polo opuesto, todo lo refiere a uno mismo y a poner el propio yo como centro del universo. Esta es la esclavitud de la que nos habla Jesús. Se puede ser esclavos y querer seguir siéndolo, aunque se tengan siempre en la boca las palabras libertad y liberación. Y es que no podemos liberarnos solos, sino que es preciso ser liberados. Esto acontece cuando abrimos el corazón a la palabra presencia de Cristo en nosotros y a su poder salvador. Él puede convertirnos apartándonos de la idolatría y de nosotros mismos para guiarnos a la libertad del amor. Oración. Señor Jesús, tú sabes cuánto nos gusta no perder nuestra libertad, pero conoces también cómo la malgastamos tontamente, sin darnos cuenta, plegándonos a los ídolos de moda. Ten piedad de nosotros. Haznos comprender que solo tú puedes y quieres arrancarnos de toda esclavitud, con el don de tu palabra de salvación, que nos hace habitar en ti. Suelta las cadenas de los compromisos y pecados del egoísmo que nos ata. Que tu cuerpo despedazado y tu sangre derramada, precio de nuestra libertad, sean para nosotros prenda y fuente de una vida continuamente renovada por el amor, dilatada en don incansable de nosotros mismos a ti y a los hermanos. Haz que comencemos a gustar el gozo de aquella libertad que llegará a su plenitud cuando tú, libertad infinita, seas todo en todos. El Señor les bendiga. Amén.